Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que realmente nos dejó a todos con la boca abierta y pensando, ¿qué está pasando realmente? Así es, vamos a desvelar el misterio detrás del supuestamente críptico mensaje secreto de Engin sobre Tuba que ha generado un torbellino de especulaciones. Si eres nuevo por aquí y te encantan las noticias de última hora, los análisis profundos y las historias que te hacen reflexionar, entonces estás en el lugar correcto. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte nada de lo que compartimos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, ¿de qué va todo este revuelo? Imaginen la escena, un evento público, cámaras por doquier, y de repente, una declaración que parece venir de la nada, una frase aparentemente inocente dicha por Engin, pero que al ser analizada con la lupa, revela capas y capas de significado oculto, y todo dirigido, o al menos interpretado como dirigido, hacia la reconocida Tuba. Las redes sociales estallaron, los foros de discusión se llenaron de teorías, y cada periódico o sitio de noticias del corazón intentó dar su propia versión de los hechos. ¿Fue un desliz? ¿Una estrategia de marketing? ¿O algo mucho más personal y significativo? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar desgranarla juntos, explorando las posibles interpretaciones, el contexto en el que se dio y el impacto que ha tenido. Vamos a ir más allá de los titulares y tratar de entender la verdadera naturaleza de este enigmático mensaje. Empecemos por poner un poco de contexto. Engin, como saben, es una figura pública muy querida y a menudo, su vida personal, o lo que parece serlo, se convierte en tema de conversación. Tuba, por su parte, es una artista igualmente prominente y la conexión entre ambos, o la falta de ella, ha sido objeto de mucho escrutinio. El mensaje en cuestión, dicho en un tono casual, pero con un matiz que muchos percibieron como cargado de intencionalidad, fue algo así como, a veces, las palabras más importantes son las que no se dicen, pero se sienten. Y el silencio de Tuba me dice mucho más de lo que cualquier discurso podría. Boom. Ahí lo tienen. A simple vista podría ser una reflexión poética, un comentario sobre la comunicación no verbal, sobre la intuición. Pero en el mundo del espectáculo, donde cada palabra es diseccionada, este comentario, especialmente al mencionar a Tuba directamente, encendió todas las alarmas. La primera reacción fue de sorpresa, como decíamos, de dejar a todos boquiabiertos. ¿Por qué mencionar a Tuba de esa manera? ¿Estaba Engin tratando de comunicarse con ella directamente a través de los medios? ¿O acaso era una forma indirecta de expresar algo que no podía decir abiertamente? Las teorías comenzaron a fluir sin control. Algunos sugirieron que podría ser una indirecta sobre un desacuerdo pasado o presente entre ellos, donde el silencio de Tuba, su falta de respuesta a algo, era interpretado por Engin como un rechazo o una señal de indiferencia. Otros, más optimistas o románticos, pensaron que podría ser una forma de admiración, de reconocer la profundidad de Tuba, su capacidad para expresar emociones sin necesidad de muchas palabras. Quizás Engin sentía que Tuba lo entendía a un nivel más profundo, y que su silencio, en lugar de ser una barrera, era una forma de conexión íntima. Analicemos la frase cuidadosamente. Las palabras más importantes son las que no se dicen pero se sienten. Esto nos habla de la importancia de la empatía, de la capacidad de percibir lo que el otro experimenta, de ir más allá de las apariencias. Es una idea poderosa, que resuena con la profundidad de las relaciones humanas. Luego añade, y el silencio de Tuba me dice mucho más de lo que cualquier discurso podría. Aquí es donde se focaliza la atención. El silencio de Tuba. ¿Qué tipo de silencio? Un silencio de evasión. Un silencio de profunda reflexión. ¿Un silencio de entendimiento mutuo? Engin parece estar atribuyendo un gran valor a este silencio. Podría ser que Tuba, conocida por su carácter reservado o introspectivo, haya tenido en alguna situación particular un silencio que para Engin significó un mundo. Quizás en un momento de conflicto o de duda, su falta de palabras fue interpretada por él como una respuesta contundente, una señal inequívoca de su postura o sus sentimientos. Otra interpretación interesante es la que sugiere que Engin podría estar utilizando este mensaje como una forma de cortejo, aunque sea de una manera poco convencional. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se construyen y se comunican de maneras sutiles, envueltas en alusiones y dobles sentidos. Si Engin está secretamente interesado en Tuba,
o si hay una chispa latente entre ellos, este mensaje podría ser su forma de expresar esa atracción, de poner sobre la mesa la idea de que él puede leerla más allá de lo evidente, que él valora su esencia, incluso en sus momentos de quietud. Es una forma de decir, te veo, te entiendo, y eso me fascina. Pero también debemos considerar la posibilidad de que todo esto sea una lectura exagerada. A veces los medios y el público tienden a magnificar las interacciones entre figuras públicas, buscando drama y significado donde quizás solo hay una simple observación. Es posible que Engin simplemente estuviera compartiendo una idea filosófica sobre la comunicación y el entendimiento, y el hecho de mencionar a Tuba fuera una coincidencia, o un ejemplo que le vino a la mente en ese momento, sin una intención oculta profunda. Sin embargo, dada la naturaleza de las celebridades y la forma en que sus vidas son escudriñadas, es difícil ignorar el potencial de un mensaje intencionado. Pensemos en las posibles repercusiones de este comentario. Si Tuba se enteró del mensaje, ¿cómo reaccionó? ¿Ignoró las especulaciones? ¿O acaso las alimentó con su propio silencio? Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el escenario principal para estas conjeturas. Comentarios como Engin ama a Tuba en secreto, o Tuba responde a Engin, inundaron las publicaciones de ambos artistas. Incluso si no había nada romántico detrás, la declaración puso a Tuba en el centro de atención de una manera muy particular, resaltando su supuesta cualidad de ser enigmática y profunda. También es crucial considerar el contexto cultural en el que se dio este mensaje. En algunas culturas, la comunicación indirecta y el respeto por el silencio son altamente valorados. El mensaje de Engin podría haber sido entendido por aquellos familiarizados con estas sensibilidades como una muestra de respeto hacia la personalidad de Tuba, reconociendo su profundidad y su forma de expresarse. Sin embargo, en un escenario globalizado y con la inmediatez de las redes sociales, un mensaje así puede ser fácilmente malinterpretado o magnificado más allá de sus intenciones originales. Otra faceta a considerar es la posible estrategia de marketing. En la era digital, la controversia y el misterio son herramientas poderosas para generar engagement y mantener a la audiencia interesada. Podría ser que Engin y Tuba, o sus equipos de comunicación, estuvieran orquestando deliberadamente este mensaje secreto para crear expectación, para generar conversación y, en última instancia, para beneficiarse de la atención mediática. Es una táctica arriesgada, pero no imposible, especialmente en industrias donde la visibilidad es clave. Si este fuera el caso, el hecho de que haya dejado a todos boquiabiertos sería un éxito rotundo para la estrategia. Hemos explorado varias facetas de este enigmático mensaje. Hemos considerado la posibilidad de un interés romántico, de una expresión de admiración genuina, de una simple reflexión filosófica, e incluso de una estrategia de marketing. La belleza y la frustración de este tipo de situaciones es que, sin una confirmación directa de los involucrados, todo se queda en el ámbito de la especulación. Y es precisamente esa ambigüedad la que ha mantenido a tanta gente enganchada, debatiendo y teorizando. El poder de las palabras y a veces la potencia del silencio para generar un impacto tan grande es realmente fascinante. Para resumir, el mensaje secreto de Engin sobre Tuba ha sido interpretado de múltiples maneras, desde un posible interés romántico hasta una simple reflexión sobre la comunicación no verbal. Lo que es innegable es que la frase logró capturar la atención de miles, generando un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. La mención directa de Tuba y la carga emocional que muchos percibieron en la declaración son los elementos clave que han alimentado esta fascinación colectiva. Hemos analizado cómo el contexto, la cultura e incluso las estrategias de marketing podrían influir en la interpretación de estas palabras, dejándonos con la intriga como principal conclusión. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros desentrañar las posibles capas de este famoso mensaje. Ha sido un viaje interesante a través de las interpretaciones y las especulaciones que rodean a nuestras celebridades favoritas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál creen que fue la verdadera intención de Engin al pronunciar esas palabras? ¿Creen que hay algo más allá de lo que se ve a simple vista, o consideran que todo esto es una lectura excesiva? Nos encantaría conocer su opinión y leer sus teorías en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación. Antes de que se vayan, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo y lo encontraron entretenido o informativo, denle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de contenidos para que nuestra comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.